Hola, muy buenas a todos. Soy instalador de calderas y gano más o menos unos 2.000 euros al mes. Después de más o menos un año educándome financieramente y asesorándome y mirando bien todo, decidí tomar la rienda de la situación, porque al final era un caos financiero el que tenía. Después de muchos meses de trabajo he creado esta plantilla. Os enseño un poquito la plantilla de cómo funciona, que es muy sencillita, ¿vale? Aquí tenemos el inicio, que nos dice un poco que la plantilla se adapta a todo tipo de perfiles, tanto principiantes, para ordenar sus ingresos, sus gastos, construir el fondo de emergencia, que es algo muy importante que a mí me ha ayudado mucho, para gente ahorradora, que le gusta ahorrar, ponerse objetivos, ya tiene su fondo de emergencia, y para gente que o está invirtiendo o está empezando a invertir. Vale, luego aquí nos explica un poquito las pestañas que trae la plantilla de Sheet y nos explica un poquito cómo funciona el sistema. De todas maneras, de eso no os preocupéis porque ahora vais a ver que es muy facilito el uso que tiene, y en el archivo de la plantilla hay un PDF de 18 páginas que explica todo perfectamente, ¿vale? Vamos una por una. Lo más importante, la plantilla está protegida a todas las celdas. Las que tienen fondo blanco son las que nosotros podemos editar con total normalidad. Vale, vamos al dashboard. Yo ya tengo metido mis datos de mayo porque esta plantilla la llevo trabajando meses y meses y meses al no tener mucho tiempo por el trabajo, y al final en mayo trasladé todo lo que son mis datos y voy a empezar en junio a documentar el reto, que mi reto es a llegar a 100.000 euros invertidos en ETFs. Vale, vamos con el dashboard. El dashboard nos indica un poquito el ahorro neto mensual de que hemos tenido el mes en curso, el capital total invertido que tenemos en bolsa, ETF, fondos indexados, acciones. Podéis poner lo que queráis porque es muy editable. El fondo de emergencia que tenemos actualmente y los meses cubiertos que tenemos por el fondo. También nos dice que el estado del fondo de emergencia es precaución, que en lo suyo yo lo he puesto para que sea un fondo que estés a gusto. Yo por lo menos para mi perfil con 3 meses empecé y me veía ahí que en cuanto venían un par de cosas un poco justo, me lo subía a 6 meses, entonces aún sigo rellenándolo. Tenemos una barrita de progreso hasta los 100.000, que ahora no me llega ni al 1%. Esta parte muy interesante, que os lo enseñaré luego, es la destrucción de riqueza mensual que tenemos y el impacto que sería en 15 años al 8% con interés compuesto si estuviéramos invertidos en un ETF estilo SP500, que históricamente más o menos es el rango que ha dado de porcentaje. Aunque bueno, nunca los porcentajes, como dicen los que yo he ido aprendiendo de ellos, los porcentajes pasados no garantizan porcentajes presentes y futuros. Vale, aquí la única pestaña editable del dashboard es esta, que aquí puedes poner para la gente que no quiere invertir o algo. Pues total, yo siempre aconsejo que antes de tomar cualquier acción de invertir, miréis bien, os informéis bien antes de hacer nada. Puedes poner vacaciones a México o Japón, te pones, ahora le enseñaré en el control, un objetivo de ahorro, y también tienes una barrita con el progreso que llevas, ¿vale? Vamos a la pestaña que es, por así decirlo, el cerebro de la plantilla. Control. Yo ya tengo mis datos metidos y los voy a ir explicando, ¿vale? A ver, la columna B tenemos el presupuestado, que es lo que tú siempre esperas cobrar de tu nómina. Estos son mis datos reales que los vamos a ir siguiendo mes a mes al cierre. Los gastos fijos, que yo me los tengo aquí editados. Estas columnas en blanco se pueden editar cada uno a sus gastos. Si tienen muchos gastos, a ver, tampoco quería hacer una plantilla muy sobrecargada y con muchas páginas porque al final es un lío. Si tienen muchos gastos, pues te los puedes poner. Mira, yo hay algunos que con una barrita espaciadora me los pongo un par de ellos o tres y los acumulo, ¿vale? Y aquí son los gastos variable y ocio, que son pues bar, restaurante, pues tus gastos diarios, algún capricho. Yo en este caso tampoco fumo, me gusta alguna vez echar a la semana la lotería, que me he ido rebajando, que luego explicaré en la pestaña de coste-oportunidad. Y aquí lo que nos dice aquí después es el ahorro neto que tendríamos según los gastos presupuestados
Y aquí esta es la columna importante que ponemos los gastos reales, porque aunque tú tengas algo presupuestado, los meses son impredecibles, perdona. Siempre sale alguna cosa que no esperas, ¿vale? Entonces, como veis, yo tengo aquí este mes, pude hacer aquí una cosilla que me gane algo más, el alquiler, la electricidad, el internet y el móvil, los gastos de mi hija, la limpieza, seguros de casa y coche y la alimentación. Luego en variables y ocio, pues yo tengo, por ejemplo, una cuenta conjunta con mi mujer para tenerlo separado y tenerlo todo más organizado y metemos ahí dinero y vamos tirando ahí para pues, si tomamos algo, salimos a cenar y para las vacaciones. En personales diarios yo me meto los del trabajo, que al final pues siempre tomas café, tomas alguna cosilla, algún bocata algún día y eso. Luego el tabaco, este mes de mayo justo me salió la despedida de un amigo y comida a domicilio, que eso no solemos pedir mucho, y lotería. Entonces, este es el bloque importante para tú hacerte la estimación del mes. Muy importante, dejar siempre presupuestados, intentar que los gastos fijos, aunque según está la cosa, está muy difícil, no lleguen a ser el 50% de tus ingresos, dejarte un 30% para variables y ocios y un 20% para lo que es o ahorro, fondo de emergencia e inversión. La columna también esta nos dice la desviación. O sea, este mes te calcula lo que tienes presupuestado junto al real y te dice este mes si o has recortado el presupuestado o te has pasado. Yo en este caso me he pasado y me pone menos 78 euros. Pero porque es como digo, en variables y ocio siempre salen imprevistos, ¿vale? Fijaros más que nada en la desviación de los fijos, que es donde podéis recortar un poco mirando buenas cosas. Vale, fondo de emergencia. Muy importante esta sección. Sería el bloque 2 de la pestaña de control. Aquí siempre, si la plantilla la empiezas a utilizar, vendrá todo a cero y sin datos, obviamente. Y aquí siempre, según el presupuestado que tú tengas aquí en gastos fijos, deberías de ponértelo de gasto mensual medio. Y él automáticamente te detecta cuánto fondo de emergencia necesitas para cumplir los 6 meses, que es un fondo de emergencia bastante sólido, ¿vale? Yo en este caso es 980, entonces pues creo que me pide unos 6.000, voy por 3.667 y tengo 3,74 meses de cobertura. Entonces me está indicando que estado precaución. Luego, para la gente que no quiere invertir, esta plantilla es bastante versátil porque al final la he hecho pensando pues, en la gente normal en el día a día. Puedes ponerte aquí en mi objetivo de ahorro, hagamos un ejemplo, que ponemos 2.000 euros serían para el viaje a México. Si vamos aquí a Dashboard, nos pone que ya tenemos el objetivo de 2.000 euros y la barra está en cero porque aún no hemos aportado. Aquí te puedes poner perfectamente lo que quieras, un viaje o lo que quieras, te lo escribes y listo, ¿vale? Luego, ahorro extraacumulado, yo esto es un ahorro que siempre tengo remanente pues, para cosas imprevistas, cumpleaños, voy dejando acumulado para Reyes, para Navidad, algún imprevisto que no te esperas, alguna boda, entonces me gusta siempre dejarme un remanente. Vale, vamos, antes de ir a estas tres pestañas, voy a explicar esta, que es la que os he dicho que conecta al dashboard con esta. Entonces, aquí en esta pestaña lo que hace es que pones suscripciones caprichos que gastan mensualmente normalmente. Por ejemplo, café diario yo gasto 35 euros. Me pone que el valor en 15 años al 8%, por ejemplo al SP500, si yo metiera 35 euros durante 15 años, serían, es una burrada, pero son 12.111 euros. A ver, esta pestaña es un poco para intentar recortar, tampoco vas a vivir aquí bebiendo agua solo. Yo, por ejemplo, en lotería antes gastaba más, he recortado y se ha notado la diferencia. Tabaco, pues, a ver si lo voy a intentar, a ver si dejamos de fumar. Luego, la pestaña de inversión está solo para la gente que quiere invertir. Yo muestro mi cartera actual. No soy asesor financiero ni soy nada, es una cartera normal porque el dinero me vaya trabajando y no me vaya comiendo la inflación en ETFs que tienen rentas medias que están bien, históricas, y tengo ahí ese dinero que vaya trabajando. El reto de llegar a los 100.000 es que se cumpla el dinero aquí, en capital total invertido, ¿vale?
Entonces yo tengo, por ejemplo, en el renta variable global un 85%, tengo 652 actualmente. En mercados emergentes de renta variable también tengo un 10%, tengo unos 78,73 y en Bitcoin tengo un 5%, que aquí yo tenía algo metido ya y por eso lo tengo un poco descuadrado. Y tengo un 79,73. Vale, esta pestaña igual, estas celdas blancas se pueden editar, estas celdas blancas son los porcentajes objetivos, depende de tu cartera o de lo que quieras tener, o como si no quieres utilizar esta pestaña, no pasa nada. Lo que te hace que te calcula el real que tienes según tu porcentaje objetivo y aquí te calcula la desviación. ¿Ves? Como yo he puesto un objetivo de 85, mi real que tengo aquí es 80,47, me dice que estoy desviado. Aquí te sale una alerta de semáforos que te dice, por ejemplo, en emergentes estoy en rango. Aquí en variable global me dice que compre y en Bitcoin estoy pasado de porcentaje, me dice que no aporte. Vale, luego esta pestaña también, esta no es editable, te calcula automáticamente el dinero que necesitas aportar para que estos porcentajes se equilibren. Entonces a mí me dice que tengo que aportar 36,79, ¿vale? Pues bueno, ahora vamos a ello desde control, que sería la parte para cerrar el mes. Tenemos disponible 799 euros. Vale, y aquí tengo estas celdas que funcionan con un script, que ahora vais a ver cómo funciona. Para la gente que no tenga script, directamente puedes añadirlo directamente, sumarlo aquí al móvil y se te actualiza todo en el dashboard. Para la gente que en el ordenador quiera cerrar el fin de mes, al final son 10-15 minutos, le das aquí y te registra automáticamente todo. Ahora vemos cómo funciona. Vale, tenemos 799. Yo lo que hago ahora mismo es, entre fondo e inversión, pongo 500. Vamos a poner 250 euros al fondo. Estoy simulando junio, aún no he cerrado mes. No sé qué puede pasar. Aquí en objetivo yo no tengo nada. Y aquí en extra acumulado voy a venir a lo último, que es donde me dejo el remanente. Ahora voy a pasar a inversión. Y aquí me está diciendo que necesito 36 de 250. Entonces le voy a meter los 37 para ser cifras hasta y no liarnos. Se va descontando y ahora pues tendría de remanente, si no me salen mal las cuentas, 213. Vale, este está en rango y el Bitcoin no tengo que aportar. Entonces voy a hacer un ejemplo porque a ver, lo tendría que calcular. Esto es un poquito indicativo para equilibrar esto, pero si aumenta la cantidad, luego tienes que hacerte un cálculo para que te salga el porcentaje. Vamos a poner que aquí metemos 180 más y aquí 180 más 36 serían 210 y en emergentes vamos a meter 40. Vale, aquí nos indica que el disponible restante del ahorro de neto mensual son 299 y yo directamente me voy a venir aquí y voy a poner ahorro extra, que a mí siempre me gusta tener un colchoncito, pues porque puede pasar cualquier cosa. 299. Vale, ahora la pestaña de historial os voy a indicar lo que hace. Yo tengo aquí mis datos de mayo, puedes ir poniendo los ingresos totales. El script te lo hace, si no lo tienes que poner a mano desde el dashboard y control los gastos totales que has tenido, el ahorro neto que te ha quedado, el capital invertido si decides invertir, el progreso hasta los 100.000, que aunque tengas el script también lo tienes que ir sumando, el fondo de emergencia que tienes y el acumulado total. Aquí tengo un poco dos gráficas, ahora a ver, tengo un mes metido, pues no se ven muy consistentes, pero esto mes a mes se iría llenando, ¿vale? Con el capital invertido mensual y el patrimonio neto total. El patrimonio aquí, a los que no utilicen las CRIs, rellenas todo esto y te lo va calculando igual el patrimonio neto total. Luego aquí tenemos el mejor mes, te calcula cuál es el mejor mes del año y aquí el total anual, que son los acumulativos. Pues bueno, vamos a cerrar el mes. Estamos a cero aquí, que es lo suyo,
Si no sabéis muchas veces dónde colocar, si tenéis remanente, dejarlo aquí y ya luego veréis vosotros qué hacéis. Le damos a registrar mes y esto es importante, va a salir un aviso. El script está hecho para que os salga un aviso, no tiene, solo actúa en el archivo, no os preocupéis, que está bien testeado todo y no tiene, no os asustéis, que no pasa nada. Lo que nos dice es, confirmas el cierre de junio, ingresos que hemos tenido, gastos totales, ahorro neto y lo que hemos acumulado en el fondo, objetivo personal, ahorro extra, inversión total. Y te pone historial, se escribirá en la fila de junio, porque el script detecta automáticamente el mes que estás. Lo suyo sería hacer cierres a últimos de mes, que son 10 minutos. Yo ahora porque me estoy alargando y estoy explicando. Si algún mes os pasáis, el script está hecho con fecha, pues os tocará meterlo a mano y ya está, no hay problema, ¿vale? Si le damos aquí así, lo que nos hace el script que nos dice que el fondo de emergencia ha aumentado, el ahorro extra ha aumentado, el capital total invertido ha aumentado y nos dice que G5, G9 de inversión, que serían las pestañas de inversión, están limpias y que junio se ha guardado automáticamente en el PDF y ahora lo que va a hacer todo lo que son gastos reales nos va a borrar las filas, ¿vale? Y sería empezar otro mes de cero, solo con el presupuestado, que es bueno tenerlo siempre, sobre todo en fijos y en ingresos. Pues nada, tenéis un link de mi descripción de... Bueno, antes de nada vemos aquí que nos ha acumulado el mes ya de junio, todo exactamente. Si queréis poner aquí, aquí va acumulando el patrimonio, si queréis poner aquí el progreso, en un momentil lo hacéis, os venís aquí a inversión, le damos aquí a progreso, control C, volvemos a historial y yo como soy editor sería control shift V. Vosotros hacerlo igual, las celdas están protegidas pero es más seguro, ¿vale? Le damos OK y ya nos dice el total que tenemos. Aquí datos de dashboard, veis todo que lo que tenemos aquí actualizado, el capital total, el ahorro neto como el script lo borra, no, el fondo de emergencia, meses cubiertos, barra de progreso, estado, la pestaña coste de oportunidad, consejo del mes, 50 al fondo, 50 inversión, el acumulado total, que sería ahorro extra más ahorro objetivo, y el patrimonio neto total, perdona, que cuenta todo, fondo, inversiones y todo ahorro que tengáis, ¿vale? Pues nada, os dejo el link abajo en la descripción. Lo siento si me trago un poco, es la primera vez que grabo. Nunca he tenido redes y para mí esto me ha costado. Lo que pasa es que al final he hecho la plantilla para ayudar a la gente normal, pues estar un poco más organizados. Así que nada, un saludo y nos vemos a final de junio.